estimado Carlos, pues a nombre de Marco Mentorena, director de InfoChannel, y de un servidor, y sobre todo un servidor porque te conozco desde hace como 40 años al menos, Qué miedo, pues cabrón. es un gusto y es un privilegio que te tomes el tiempo para participar en ese proyecto que denominamos los pioneros de la industria de tecnología en México. Y nos da mucho gusto que tú estés acá porque tú tienes mucho que contarnos, Carlos, de cómo fue todo esto. Y si quieres empezamos por el principio, mi estimado Carlos. ¿Dónde Ujú. nace Carlos Allende Macías? Puta, yo nazco el 8 de octubre del 64 aquí en Ok. la Ciudad de México, en Mm. el Hospital Francés, que ya no Ah, existe. hasta eso te sabes. Sí, sí, sí. Ok. Oye, ¿y en tu familia hay más, hay hermanos? Tengo dos hermanas, una que me sigue, bueno, las dos me siguen, la que está justo detrás de mí, Araceli, que tú conoces bien, tiene 10 meses menos que yo, y Marga, la más chiquita, 3 años menor que yo. Perfecto. Eres el único que se dedicó a la tecnología, ¿verdad? Ujú. Oye, Sí, y señor. a ver, platícanos de cuando llegas a la prepa, ¿en dónde la estudiaste? En el TEC de Cuernavaca, En el TEC de Cuernavaca. Termina la prepa y te vas a la carrera. ¿En qué año recuerdas que entraste a la carrera? en el 82. Ok. ¿Y qué decidiste estudiar, Carlos? Mira, estudié ingeniería en sistemas electrónicos, no tanto por una convicción o por un conocimiento en particular sobre la carrera. La verdad es que a mí me gustaba más la electrónica de potencia y dentro de eso todo lo que tiene que ver con la música y digamos, la parte del audio, ¿no? Ujú. Los amplificadores y todo este tipo de cosas. Sin embargo, pues las opciones en mi casa no eran muchas y el poder estudiar fuera de Cuernavaca, que era donde vivíamos, era totalmente fuera de nuestras posibilidades. Entonces, dentro de ese contexto, pues mis papás nos dijeron, oye, pues a mi hermana, que te digo, tiene 10 meses de diferencia de edad conmigo, estudien algo aquí en Cuernavaca y estudien en el TEC si quieren, pero tiene que ser aquí, ¿no? Entonces, pues viendo las diferentes carreras que había, siendo una universidad que tenía poco tiempo de haber iniciado operaciones allí, pues lo que más me latió fue ingeniería en sistemas electrónicos, comparado con ingeniería en sistemas computaciones o LASCA, ¿no? El licenciado en Claro. sistemas de computación administrativa, que eran como las carreras más afines a la tecnología, que era algo que me había llamado la atención desde teoría secundaria prepa. Por ahí mis primeros contactos con la tecnología fue en casa de un amigo de mi papá, que fue el arquitecto que construyó nuestra casa, que tenía una Radio Shack Oye, permíteme, TRS-80. permíteme, es que me están tocando, nada más rápido para que no me esté tocando la puerta. Dame un No te segundo, preocupes, no te perdón. preocupes, esperamos. Sí, sí, no te preocupes, pasa nada. Ok, entonces te enfrentas a una RadioShack TRS-80. Sí, sí, sí. Y Era puro basic en ese entonces, ¿no? Con ellas. era basic. Entonces, pero vamos, fue una cosa totalmente básica, ¿no? De verla, cómo la aprendían y medio, según yo, ponerle ahí como hello y así tratar de interactuar con ella, pero sin Claro. saber nada, ¿no? Bueno, ya después el amigo de mi papá me enseñó un poquito más o menos cómo lo que se prendía, qué hacía y tal, ¿no? Pero Ajá. fueron los primeros contactos que tuve yo con la tecnología, me llamó mucho la atención y te digo, empecé con ingeniería en sistemas electrónicos por esta circunstancia que te platicaba. Oye, cuando entras en 1982 a la carrera, ¿qué panorama de cómputo veías en tu escuela? ¿Qué tanto había? Pues mira, había unas Apple 64, Apple 2E creo que eran, con Ajá, 64 cada de memoria, que exacto, tenían dos drives, dos exacto. floppies de tres y Ajá, media y la pantalla verde, ya sabes, algunas la con pantalla pantalla. anaranjada un poquito después. Y me acuerdo que en la parte de cómputo, digamos, central, había una HP 3000 Serie 2. Y eso era lo que teníamos en el campus para empezar a hacer nuestras tareas y nuestras prácticas. Oye, en la Apple es donde con Pascal les empezaban a hacer ahí los primeros programillas, ¿no? ¿Te Correcto, acuerdas? nosotros empezamos a estudiar en Pascal, luego aprendimos Assembler de la Ujú.
8502, creo que se llama el procesador. Ajá, 6502. 6502 y luego el 8086, que es el predecesor de todos los Inteles que Ajá, tenemos hasta la así fecha. es correcto. Entonces, esos eran los dos assemblies que aprendimos. Y luego por ahí COBOL, que todo el mundo decía COBOL, desde entonces que nadie, que ya no se iba a usar y que era un lenguaje totalmente arcaico y tal. Y a mí me ha tocado hasta fechas relativamente recientes ver que se cotizan muy alto los programas en COBOL porque sigue habiendo muchos programas hechos en COBOL y ya poca gente que sabe es cómo correcto. programar. Es, es correcto. Y le decían, ahí en la escuela decían rollol, ¿no? Porque eran larguísimos los programas en COBOL. Sí, el Working Storage Section y no sé qué, quién sabe cuántas secciones ahí para. Environment Division y File Exactamente, Division, toda esa cuestión. toda la Oye, parte. ¿en qué año te gradúas tú, Carlos? En 86, Ok. 4 años después, en mayo de 86, Ujú, te digo que justamente estamos cumpliendo 37 años de graduados, ujú. que parece que fue ayer, como todo el mundo dice, pero sí es increíble cómo pasa de rápido el tiempo y hombre, pues ya estamos más hacia el final de la carrera que al principio, Sí, pero todavía exactamente. con muchos bríos. Así es. Oye, yo recuerdo que cuando estabas en la carrera, que bueno, siempre fuiste un alumno bastante disciplinado y destacado, fuiste Gracias. ganador de una super beca, ¿no? La única beca de Pons que había. Sí, cabrón. Sí, sí, sí. Sí, 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 correcto. Había desde el punto de vista bueno, de esa empresa en Cuernavaca, una propuesta de becar a algún alumno para que eventualmente, pues, al menos eso pensaba yo, ¿no? Que se fuera a trabajar con ellos, ¿no? Ujú, Pero lo cual me gustó mucho porque pues, de chavo decía, oye, pues ya estoy en la carrera, media carrera, y eventualmente sea, si acabo me contratan estos cuates, pues está padrísimo, ¿no? Fui a ujú. hacer un par de prácticas en los veranos con ellos y tenían un sistema 34 de IBM Ok. y tenían unas de estas pantallas gigantes, unas cajas enormes, como de medio metro cuadrado, unos armatostes ahí impresionantes, que eran unas terminales tontas, con unos teclados igual como de, no sé, de 10 centímetros de alto, unas teclas que sonaban cuando las tecleabas Ajá, y, y un ambiente pues bastante, para lo que vemos hoy, bastante rudimentario, ¿no? claro. Y bueno, pues ahí empecé a programar algunas cosas que me pedían en el periodo que estaba ahí con ellos. Y luego cuando me gradué, para mi sorpresa, la verdad, llegué y dije, oye, señores, pues ya acabé, aquí está mi título, gracias por la beca, ¿cuándo me presento a chambear? Y me dijeron, pues no, pues oye, pues esa no era la idea, cabrón. Nosotros estamos ayudando a jóvenes con talento que quieran desarrollarse en tecnología, pero no necesariamente tienes que venirte para acá. O sea, tú eres libre de hacer lo que tú quieras y bueno, pues lo cual fue por una parte muy gratificante y por otra parte así como medio decepcionante, ¿no? Porque Claro. se me caía esa idea de tener un empleador ya saliendo. Y de ahí tuve dos opciones. Una en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, que estaba muy cerca del TEC de Cuernavaca y que desde mi punto de vista coadyuvó de manera importantísima para que el nivel de los que nos graduamos ahí eh, haya sido el que fue, ¿no? El que ha resultado a lo largo del tiempo, ¿no? Porque muchos de nuestros profesores, y pues, no me dejarás mentir, venían pues, del TEC de Monterrey, de la UNAM, del POLI, y todos eran investigadores del Instituto de Investigaciones Eléctricas, y a ellos les daban puntos por escribir papers, por Así dar es. clases, por estudiar la maestría. Entonces había una relación muy cercana entre el instituto y el TEC, y la verdad es que hacíamos muchas cosas con ellos y creo que era una buena oportunidad, ¿no? Ahí, si no mal recuerdo, tenían unas VAX. No sé si Era, tú te ajá, era acuerdas. la Digital Box, Digital Equipment, ¿te Digital, ¿no? acuerdas? Y ahí la verdad es que no me tocó hacer nada porque cuando, o sea, iba yo a ver a maestros o a cosas que teníamos que hacer ahí, pero nunca me tocó literalmente hacer algún proyecto con ellos. Sí, de repente veíamos los simuladores, había unos simuladores de Ah, termoeléctricas en los que practicaban ahí y hacían pues, algunos experimentos, pero era muy impresionante ver los sí, medidores, cómo las no. manijas y todas las cosas que tenían ellos pues ahí, ¿no? Entonces, esa era una opción, irme al Instituto de Investigaciones Eléctricas y de las cosas simpáticas de la vida, antes de graduarme,
como un año, año y medio, se dio la Semana de Ingeniería y yo era presidente de la Sociedad de Alumnos. Ujú, Y entonces, pues me tocaba organizar el tema de la Semana de Ingeniería y traíamos algunos fabricantes para poder mostrar lo que había en el mercado y algunos ponentes, algunos speakers para ujú. igual hacer lo mismo con los compañeros. Entonces, fui a HP, fui a IBM y el llegar a esas instalaciones, esas oficinas con esa calidad en cuanto a los edificios, el mobiliario, la gente, la tecnología, me impactó mucho y yo dije, yo tengo que trabajar en alguna de estas empresas. La verdad me latía mucho más HP que IBM, pero cuando me gradué, pues les hablé a los cuates con los que había ido a llevar la conferencia aquella vez y no me pelaron. Luego los conocí porque años después estuve en HP, pero de momento como que no me dieron bola. Y cuando hablé con la gente de IBM me dijeron, oye, hay un programa de becarios, ¿por qué no te inscribes? Y de hecho salió una convocatoria en el periódico. Ah, pues fui a comprar el periódico, vi la convocatoria y todo el rollo. Gente justamente egresados de carreras afines a tecnología. Y había que llevar, ya sabes, fotos, acta de nacimiento, título y demás cosas, un X día ahí a las oficinas de IBM en Legaria. Y justo el día que yo iba a ir, se murió el abuelo de nuestra compañera Mónica Larre. Ok, claro, sí, Y la recuerdo. entonces, pues no fui porque me quería ayudar la Mónica. Mónica es hija única. Su mamá, bueno, pues, nunca conocí a su papá, no sé si se divorciaron o qué pasó, pero bueno, el caso es que eran ella y su mamá. Y entre Jorge Fernández, que tú también conoces, y yo, Claro. le ayudamos ahí a arreglar todo el tema pues, del funeral y todos esos temas, ¿no? Pasamos toda la noche en vela y tal, y al día siguiente, en la madrugada, llegué a la casa, ya me acosté y tal, y al día siguiente me dice mi mamá, oye, ¿qué pasó con lo de IBM? Mamá, ya no voy a ir, pues, hoy es el último día, ayer estuve con esto de Mónica, y me falta una foto. Y le digo, me dice, ¿cómo que te falta una foto? Sí, pues ya tengo todos los papeles, pero pues, no saqué fotos y pues no me van a aceptar el expediente incompleto. Y se va mi mamá y regresa con una foto que yo le había regalado del título. Ok, ok. O sea, la foto esa Sí, ovalada, que sabes ovalada, la todo, ¿no? grande, sí. Exactamente. Entonces mi mamá me dice, toma, vete ahí, veme, cabrón. Wow. Y me cayó un 20 así como que, no, pues esto, algo tiene que pasar aquí, ¿no? Entonces agarré mi coche, me vine aquí a México, me entré, entregué mis papeles, todo el rollo, y luego pues, hubo una serie de entrevistas y finalmente me quedé en un grupo de 30 chavos de diferentes universidades, de la UNAM, del POLI, del TEC de Monterrey, TEC de Estado de México, yo del TEC de Cuernavaca, y con la intención de entrenarnos durante 9 meses para poder pues, entrar a IBM por un lado o pasar a ser parte de los distribuidores de IBM, o si no, pues ya, buenas tardes y gracias, ¿no? Así es. Y bueno, afortunadamente después de 9 meses de estudiar toda la tecnología de IBM, pues me quedé como parte del, del grupo. La mitad se quedaron en IBM, la mitad se fueron a distribuidores y bueno, tuve la fortuna de pasar mis primeros 7 años de vida profesional trabajando para IBM. Oye, y en ese entrenamiento, Carlos, ¿qué es lo que veían? ¿Veían sus equipos, veían sus sistemas? A ver si nos puedes escribir cuál era el Fíjate mundo de que IBM en ese entonces. Fíjate que en ese entonces y durante muchos años, el énfasis de la industria estaba en el hardware Es correcto. y Es correcto. particularmente en donde a mí me tocó en el hardware de mainframe. Entonces, tenías toda la arquitectura 4380, que eran los mainframes clásicos de IBM y que eran enfriados por aire. Algunos años después los empezaron a enfriar por agua, pero eran las máquinas que los grandes bancos, las grandes empresas utilizaban para manejar sus operaciones. Ujú. Eh, las unidades de discos eran como unos refrigeradores Gigantescas cosas, ¿no? gigantescas. Y luego los discos en sí, los arreglos de discos, eran como de este tamaño, eran como 4 o 5,
y tenían los actuadores para poder tener acceso a la información. Y eso está envuelto como un caparazón de cristal. Y tenían unas llaves que podías quitar y poner, ¿no? Entonces, el equivalente a lo que hoy hacemos con un SMS, así, digo, Ajá. un SMS, una unidad de USB, perdón. USB. Pues imagínate, o sea, tú le haces así y la metes, aquí era un cacharro como una cazuela, Así es. que la llevabas, la ponías, la cerrabas, y eso que a nosotros ya no nos tocó el tema de las tarjetas perforadas. Así Pero es. bueno, físicamente ese era parte Oye, luego, pero permíteme, esa cazuela, ese arreglo de discos, ¿qué magnitud, de qué magnitud estamos hablando? ¿Qué capacidad tenía? sabes que no me acuerdo, cabrón, pero pues, han de haber sido, no sé, unos cuantos 100 gigas, gas, 100 megas, o ¿no? pues, imagínate, unos cuantos megas. Unos cuantos megas, sí, por Sí, supuesto, sí. claro. Y luego la otra, las unidades de cinta, Exacto. los respaldos, porque esto estaba, digamos, online, y ni hablar en ese entonces todavía de memoria caché y esas cosas, No, ¿no? no, 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 no. Entonces, eso era lo que estaba en línea y disponible. Pero pues, de repente, si tú necesitabas alguna cosa que no estaba o sea, en el dispositivo, tenías que hablar al operador del centro de datos y que te pusiera tu disco. Así Y es. luego, lo que ya estaba en almacenamiento secundario o ya de respaldo, eran cintas. Entonces, esas eran unas cintas muy simpáticas porque se movían muy digitalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues también había unas cintotecas impresionantes con unos racks de piso a techo, como si fueran unos archiveros que se movían sobre unos rieles, y ahí las ibas clasificando y ibas teniendo los respaldos para poder tener todo lo que puedas usar en un momento determinado. Lo que hoy puede ser tan simple como un, este, un almacenamiento en la nube, o lo que conocemos Así ahí es. con nuestros PCs de, no sé, ¿cómo se llama lo de Microsoft? OneDrive. Un OneDrive. Ajá. Imagínate, era físicamente un carrete que alguien tenía que ir a montar, Exacto. sincronizar y luego descargarte en tu memoria, en una partición, dentro de una máquina virtual, dentro de un gran servidor de estos 4380, para que tú pudieras hacer tu programa o hacer lo que tuvieras que hacer, ¿no? Claro, y la gran dependencia del ser humano que fuera por la cinta, la pusiera, quitara la otra, la pusiera en su lugar, porque me imagino que había un orden muy estricto para saber qué es lo que estaban pidiendo, y que ese ser humano era también como un actuador de los que dices que tienen los discos, ¿no? Porque es el que le estaba, le Sí, proveía bueno, a la y además computadora. estaban como a 4 grados bajo cero sus cuates, cabrón, ¿no? Porque ahí sí el tema del enfriamiento era todo un asunto, y estos cuates vivían ahí enchamarrados, metidos en las mazmorras del centro de datos, ¿no? Claro, por Que, supuesto. oye, una cosa que no te conté, una anécdota que fue interesante, en algún momento durante la estancia en el TEC, como parte de la beca que mencionabas, yo tenía que trabajar ciertas horas para la escuela, ¿no? Ujú. Aparte que para Ponce también. Entonces, uno de mis roles era ser el operador del centro de datos del TEC. Ok. Y entonces, en una de esas, una noche que me tocaba hacer guardia en la consola del operador de la serie 3000, tenía justo pegado, digamos, tu pierna derecha, había un switch abajo del escritorio. Y en una de esas cruzo la pierna Y y ¡pum! bajo el switch, cabrón. Y bolas, que se apaga todo el centro de datos, todas las computadoras, todos los que estaban haciendo sus tareas o preparándose para sus exámenes. ¿Qué pasó? Y yo, muerto de miedo, porque puta, ya la descompuse, cabrón. Ya, de aquí, endrogado para toda mi vida, no voy a poder pagar esta madre en toda. Le hablo no me acuerdo cómo se llamaba, uno de los profesores de computación que teníamos, no me acuerdo si era Manuel Valenzuela o un No, cuate que se llama seguramente te tocó estar ahí. El primer director fue Humberto. Francisco, no, era Fernando Aguilar, ¿te acuerdas? El ingeniero Fernando Aguilar. Sí, pero no era Muy uno de los bueno. directores, era uno de nuestros profesores que tenían el Ah, ok. cargo del centro de datos. Oye, ya hice ¿qué pedo? ¿Qué hago? ¿Qué no sé qué? Me dice, a ver, espérate, tranquilo, vuélvelo a aprender, y ya me dio toda la secuencia De de reinicio. arranque, y Mm. ya todo volvió a la normalidad. Y ya, después de que me había dado diarrea ahí del susto, cabrón, ya todo volvió a la normalidad. Oye, y ya nunca más cruzaste la pierna. Jamás, cabrón, no manches. Pero también de diseño está pésimo, cabrón. ¿Cómo ponen un switch ahí Pues abajo de sí. una? Pero bueno, anyway.
caso es que me acordé de esa anécdota y te la quería compartir. Gracias. Oye, y luego en esos 9 meses era un entrenamiento en IBM para Ujú. que conocieras toda la gama de hardware, sobre todo, ¿verdad? Correcto, correcto. ¿Y qué software se usaba en ese hardware? Fíjate, había, pues, el sistema operativo de esas máquinas era el MBS, que si Ujú, no me acuerdo mal, quería decir Multiple Virtual Sessions, ujú. y con ese sistema operativo funcionaban todas las máquinas grandes de IBM. Además de eso, pues las unidades de discos que te decía, los controladores de comunicaciones, y todo era con números de 4 dígitos, ¿no? El 50, 4502, 3370, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, era todo una nomenclatura específica para ese tipo de dispositivos, que eran los que aprendimos durante estos 9 meses, y la intención era que fuéramos lo suficientemente conocedores de la infraestructura y de cómo funcionaba, como para poder, en un momento determinado, como fue mi caso, empezar a trabajar como ingenieros de sistemas y dar soporte a los clientes en la parte técnica. Ok, entonces cuando terminaste eso, estabas tú totalmente enfocado en ser un ingeniero de soporte. Sí, correcto. Ok, pero también tengo entendido que en algún momento brincaste al grandioso mundo comercial. Correcto, doctor. A ver, Sí, ahí cómo fíjate fue. que antes de pasar al mundo comercial, tuve la gran fortuna de participar en el desarrollo de un sistema bastante complejo para Casa de Bolsa Probursa. Ok, Ellos, a raíz del boom que se estaba dando en el mercado de valores en el 87, 88, eh, dejan un sistema 86, y se mueve en arquitectura 370, igual a una 4381, y redefinen todo su software, toda su core, y lo vuelven a hacer con DB2 y con una cosa que se llamaba CSP, Cross System Product. ok, Era un lenguaje de programación muy similar al Pascal, ok. en el que me tocó participar en el desarrollo de esta nueva forma de operar de la casa de bolsa y de este core system, que pues hasta, te diría, relativamente hace pocos años, todavía hace como unos 10 años, ese sistema todavía estaba en operación en BBVA, pues, en la parte de la parte patrimonial. Ok, Entonces, sí, trabajé, te digo, en ese proyecto como año y medio, y me acuerdo del vendedor de IBM que atendía las casas de bolsa, que se llama, espero, Héctor Montes, ok, y pues era como mi pseudo jefe, ¿no? Porque aunque no le ajá, reportábamos a él, los equipos en ese entonces eran un ingeniero de sistemas y un vendedor. Entonces trabajábamos todo el tiempo, íbamos a las juntas y eso, y yo me quedaba con ciertas tareas técnicas y él con la parte del relacionamiento. Y en el tiempo me di cuenta que la lana estaba en la parte de ventas, y dije, no, pues yo me voy a mover acá. Y pues, le hablé a mi gerente, que era en ese entonces Gustavo Castañeda, y le dije, oye, Gustavo, yo quiero pasarme a ventas, ¿no? Y ahí siempre hay ese lío interno en las compañías de decir, oye, este güey es un buen ingeniero de sistemas, tiene un buen background, tiene una buena proyección, quién sabe si cuando lo pases a ventas sea un buen claro, vendedor, claro, o perdamos un buen ingeniero y ganemos un mal claro, vendedor, ¿no? exacto. Entonces, afortunadamente no fue el caso, y creo que esa formación, no sé cómo esté ahora, ¿no? Pero esa formación de entrar a la parte técnica, habiendo estado formado digamos, en la parte de los fierros, eh, cuando te mueves a la parte de ventas te da mucha solidez, Claro, entiendes perfectamente cómo se mueven las cosas, y claro, no simplemente estás recitándote lo que un folleto o un manual dice, ¿no? Sino entiendes el concepto de un CPU, entiendes el concepto de una unidad de comunicaciones, entiendes el concepto de almacenamiento. Y me atrevería a decir, mi querido Memo, que los conceptos son los mismos hoy, ¿no? Nada más que claro. el almacenamiento, en vez de estar en una de estas unidades que te describía, hoy está en la nube. El procesamiento, en vez de estar en un mainframe o un servidor o en una PC, pues está en la nube también.
claro. y gracias a esta evolución y confiabilidad en las comunicaciones, pues hoy tenemos una estructura distinta de distribución de dónde están los activos en los que puedes trabajar, pero sigue siendo lo mismo: Sigue siendo lo mismo. almacenamiento, procesamiento y comunicaciones. Tal cual. Oye, pero aparte cuando una persona que tiene un background técnico sólido, aunque sea semisólido, digámoslo así, y se pasa a la parte comercial, tengo la impresión, porque así también me tocó a mí, de que le generas más confianza al cliente, porque dejas de ser la persona que, como bien dices, recita un folleto, que puede contestar las preguntas importantes, etcétera, y Ujú. el cliente se siente verdaderamente apoyado, se convierte uno en un trusted advisor de alguna manera. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, Y eso es totalmente. una muy buena forma de poder atender a un cliente, porque aunque no tengas el dominio técnico de todo, pero tienes un muy buen conocimiento que te permite una muy buena participación de sugerir, de contrastar equipos, situaciones que se hagan, etcétera. Y el cliente no te suelta porque sabe que contigo tiene todo, toda la solución. Correcto. Oye, cómo era el mundo de negocios en ese entonces cuando te quieres pasar a ventas, y que estuviste ahí de Probursa? ¿Qué es lo que veías tú en ese México? Que estamos hablando más o menos como de 89, casi el 90. Sí, 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 ¿Cómo lo sí. recuerdas? Mira, a ver, yo creo que fui muy afortunado en el sentido de que me tocó tratar con una industria muy, muy vanguardista y muy noble, ¿no? Porque compañeros míos que estaban, por ejemplo, en el área de retail, en la que por la naturaleza del negocio se cuida cada centavo. Acá Ujú. en el mundo financiero, la forma de pensar era más de vanguardia, ¿no? Decir, oye, quiero llegar allá y quiero ganar este mercado y por lo tanto necesito invertir en tecnología para poder llegar y ganar lo que yo quiero, ¿no? Entonces, la otra gran suerte que tuve es tratar con gente muy preparada, ¿no? O sea, mis clientes, o sea, los que llamamos hoy CIOs, los directores de Mm. sistemas de ese entonces, pues eran gente con mucha experiencia. Estoy hablando por ahí de un Alejandro Ramos, de un Tomás Guillén, que en su momento, pues, de un Enrique Grapa en Banamex, que Claro. fueron referencia en su momento, ¿no? Grapa fue una Y institución, ¿no? absolutamente, ¿no? Yo diría que esos tres que te mencioné: Grapa en Banamex, Alejandro Ramos en Probursa en ese entonces, luego se fue a Banorte y luego terminó en Actinver. Ujú. Y Tomás era el director de tecnología primero de CBI y luego de Scotiabank. Y yo te diría que era muy profesional, o sea, gente que sabía muy bien lo que quería. Y te diría que en un principio, hasta, sobre todo en el caso de Tomás, como en un plan como de arroparte, ¿no? De querer que las cosas te salieran bien. Yo me acuerdo que el primer día que llegué con Tomás, que de 22, 23 años, ahí a pues, medio tratar de vender alguna cosa que pues, había que renovar, ¿no? Uno de sus sistemas. Ellos tenían el sistema 38. Agarra y me dice, bueno, Carlos, bienvenido. Mi tradición cuando viene un account manager nuevo es que le firmo una orden de algo que necesito y aquí está, toma. Entonces, Ándale. me persiné ahí con una cosa que yo que ni siquiera vendí ni entendía nada, cabrón. Agarró, me firmó, no sé si unas unidades de discos o un crecimiento del mainframe, digo, del servidor o qué, pero me fui con una orden en la ¡Qué mano en padre! ese momento. Y fíjate, yo contra lo que se pensaba, a ver, un poquito como que la generación anterior, no sé si te tocó a ti, era como de agarrar y cerrar los negocios en la pachanca, ¿no? Una comida Ajá. larga y una Sí, borrachera, sí, sí, o una sí. noche de copas, una noche loca, y que ahí Ajá. se cerraron los contratos, ¿no? A mí ya Sí, no me tocó eso, ¿no? A mí me tocó, hombre, no quiere decir que no nos fuéramos de fiesta de vez en cuando, ¿no? claro. Pero sí era una relación más profesional, más enfocada a justificar el rendimiento de lo que les queríamos vender y generar confianza en tanto en que la empresa que yo representaba en ese entonces, que no necesitaba respaldo de nada, pues IBM, y como la persona y el equipo que los atendíamos para que las cosas sucedieran, ¿no? Entonces, me tocó una época, yo te diría,
muy formal, muy profesional, con gente que sabía de tecnología y que de alguna manera trabajamos de una forma súper productiva y con un reconocimiento al valor que la tecnología le daba a la operación del negocio. Perfecto. Oye, aparte, yo me imagino que a ti te tocó un momento bien interesante en IBM, porque después de ser los amos y señores de las máquinas grandes, sin demeritar a las otras que había, como las Unisys o como las Digital Equipment o de HP, de Ujú. repente llega fuerte el mundo de las PCs, un mundo al que IBM por mucho tiempo se resistió, ¿no? Sí, El mercado terminó haciendo que IBM tuviera las famosas IBM PCs, y luego la PC era la XT y luego la XT, AT, sí, y luego correcto. salen los sistemas personal PS2 que eran muy bonitos y muy revolucionarios. ¿Cómo se vivió desde el seno de IBM esa transición? Fíjate que fue bien, súper interesante, ¿no? Y ahí, si te sirve para el proyecto, Gracias. sería bueno que platicas con Javier Alarz, que fue director Ah, general de sí, Amiti. Él en su momento fue director de la unidad de PCs de IBM. exacto. Entonces, él fue el que trajo a México la XT y la AT. Ok, qué Y buen tip me mira, das porque lo entrevisto el martes o el martes entrevisto a Javier. No, el miércoles, perdón. pues él fue el que trajo ese rollo a México. Perfecto. Entonces, hombre, se hablaba mucho de la PC, se hablaba mucho de que la PC iba a desbancar a los mainframes y que en algunos años esa capacidad grande de cómputo ya no iba a ser necesaria porque todo el mundo iba a tener lo que necesitaba en su PC. Ujú, Eh, Me tocó la PS2, de hecho, hubo una venta de empleados, yo tenía una PS2 en mi departamento, y luego un predecesor de las laptops. No me acuerdo qué modelo era, pero haz de cuenta que era una pantalla así alargada de cristal líquido, que era, haz de cuenta, como el tamaño del teclado. Entonces, estaba cerrada, abrías la pantalla y a la hora que lo abrías, se presentaban un par de unidades de discos de 3,5. así es. Entonces, La ps era, uno. era un portafolios, no era PC1, era o sea, la precursor de las laptops, no me acuerdo cómo se llamaban, Ajá. pero unos cacharros, como un portafolio, pesaba 1 tonelada, le salía una manija de acero, a ver si consigo el dato y te lo mando, porque sí, eran unos cacharros impresionantes. Y poco tiempo después, Memo, como que la gente se dio cuenta y dice, oye, esto no va a quitar lo otro, es simplemente un complemento hacia lo que puede necesitarse en un asiento de trabajo, en una estación de trabajo, que no necesariamente tengas que estar comunicándote vía una terminal remota a un mainframe, mandando y trayendo cosas, Ujú, y digamos, con un costo en términos de almacenamiento y de comunicación, aunque fuera local, alto, mientras que puedas tener cosas en, en tu escritorio, ¿no? Y de ujú. ahí viene la época del cliente servidor, en el que Es ya tenías correcto. cierta capacidad en tu escritorio y cierta capacidad en el mainframe, y que no necesariamente ibas a pedir toda la información, sino que bajabas algunas cosas, refrescabas la parte de la interfase gráfica de usuario con lo que variaba, no tenías que cargarlo cada vez, cada enter, que en su momento, cuando estabas en comunicación completamente con terminales tontas, sí tenía que ser cada vez que dabas enter, se cargaba toda la pantalla, Es ¿no? correcto. Y ahora ya tenías esa diferencia, ¿no? Entonces, era mucha ilusión, mucha esperanza con el tema de las PCs y esta idea de que iba a ser completamente un sustituto, pero al final de cuentas, como lo hemos vivido, pues resultó ser un complemento. Así es. Oye, estoy viendo, era la 5140, ¿no? La IBM convertible, creo. Exactamente, la IBM ¿Verdad? convertible. Exacto. La, Oye, y la no, buscaste aquí, güey. sí, Es sí, un, es un lo que, cacharrazo, ¿no? un super cacharrazo, sí, por supuesto. Oye, y no hubo un cataclismo en IBM, porque me imagino que era una idea totalmente, o sea, era pasar de lo negro a lo blanco, ¿no? O de lo blanco a lo negro. O sea, les cambió por mucho la jugada, ¿no? Pues mira, IBM ya había venido como tú tienes varios cataclismos, ¿no? Y acuérdate que IBM
antes de las computadoras vendía máquinas de escribir. Claro, por supuesto, la de Entonces, la esferita, ¿te las acuerdas de una esferitas, esferita? Sí, exactamente. sí, sí. Entonces, los vendedores que vendían máquinas de escribir ahora tenían que vender computadoras, que era un animal completamente diferente, ¿no? Y entonces ahora había que vender la parte de las PCs y luego vino el software. Y lo vino el En software. mi época, literalmente el software casi se regalaba o de alguna manera, además del sistema operativo, pues, venía con la computadora, pero no era un tema que como hoy, ¿no? Que tienes toda una serie de aplicaciones y de soluciones. En esa época eran unas cuantas y a lo mejor hasta si hacías una buena negociación como empresa, a lo mejor hasta te regalaban el sistema de soporte a producción, o sea, el equivalente a no quiero decir un SAP o una cosa por el estilo, o Ajá. un Oracle y eso, pero pues, una basita de datos te la regalaban, o sea, un sistema de control de producción, te lo regalaban, eran mucho más simples que lo que hay ahora, pero el énfasis en esa época era el hardware y ya Totalmente. hacia mi salida en el 92, más o menos, Ujú. ya el software empezaba a ser la parte importante de la jugada, ¿no? Ya el hardware no era tan determinante. Es correcto. Oye, y sales dices 92, ¿verdad? Sí. Y de ahí, ¿qué sigue en la vida de Carlos? Fíjate que ahí sucede una cosa bien interesante, como te contaba, estuve muy relacionado al tema de las casas de bolsa y me salió una oportunidad de trabajar para una empresa que manejaba o que había creado el concepto de credit scoring, Ujú. que es el elemento por el cual se hacía la discriminación en la parte de otorgamiento de crédito al consumo. Entonces, eh, hablando de énfasis en el software, yo me voy a trabajar para una compañía que se llama Fair Isaac, Es que fueron correcto. los que crearon el concepto de credit scoring, Ujú. eh, como responsable para México, Centroamérica, el Caribe y el norte de Latinoamérica de la compañía en el 92. Y en el 92 hubo una crisis en México muy importante y yo pensé, bueno, pero la cosa simpática es la siguiente, ¿no? Me hablan, hago la entrevista y todo el rollo, me dicen, oye, sí, nos interesa, pues, ¿cuánto quieres ganar? Ujú. Y en esa época yo decía, puta, ya me empezó a dar frío dejar a la poderosa IBM. Ok. Y decía, chuta, no manches, mejor, ¿sabes qué? Les voy a decir que quiero ganar 3 veces lo que gano ahorita y ya con eso se van a espantar y se van a ir, ¿no? Ajá. Yo, pues, literalmente por tres, ¿no? Y todas las prestaciones que teníamos en IBM, por Por tres, tres. por tres. O sea, yo hice, haz de cuenta, mi plan de compensación, lo copié, lo puse y dije por tres, vámonos, ¿no? Y para mi sorpresa, pues me dice, órale, vas. Ándale. ¡Sasca! Entonces, pues, renuncio, me Ujú. voy con estos amigos, me voy un par de meses a San Francisco para aprender lo que había que aprender no, pero creo que no fue 92, no, 92, te lo dije mal, Memo. En 92 empecé la maestría, en 92 acabé la maestría y en realidad salgo de IBM en 94. 94, ok. 94 es Entiendo. eso, y porque Carlos mi hijo acababa de nacer. Entonces, en 94 me voy a San Francisco, me entreno en lo que tenga que hacer y me regreso a trabajar en México. Y en ese momento tenían a Santander y a Banamex como cliente y era una oficina conmigo y nada más, ¿no? Y fue bien interesante porque era una de estas carpetas de un day runner, que era Ajá. donde apuntabas tus, Ajá. este, tus reuniones, un teléfono celular de los que modelo tabique que empezaban, Ah, los de Motorola. y con eso arranqué la oficina en México, ¿no? Ok. Y fue una buena experiencia porque con el respaldo de una empresa que tenía recursos, pues yo hice como un startup en Ok. México. Pues, abrimos una oficina en el World Trade Center. Me acuerdo, sí. Literalmente escogí la alfombra, los muebles, definimos si iba a ser una empresa, una subsidiaria o una sucursal. Había una serie de implicaciones administrativas y fiscales. En fin, o sea, armamos todo el proyecto
y fue una experiencia muy interesante durante 5 años, en las que pues al final ya era una oficina que tenía como 6 u 8 personas, con este alcance geográfico que te digo, y en la parte personal fue duro porque hacia el final, y pero la razón por la que dejo de trabajar para ellos es porque mis hijos, los dos mayores, estaban chiquitos y yo me la pasaba viajando por todos lados, ¿no? Iba a Panamá, a Costa Rica, a Honduras, a Santo Domingo, a Puerto Rico y todo este rollo. Y, y la verdad es que nos iba muy bien, ¿no? Porque te digo que pues, me aceptaron una oferta en la que yo Claro. ganaba el triple. Entonces, pero mi esposa, sin que hubiera ni pleitos, ni sombrerazos, ni nada, me dijo, oye, pues qué bueno que nos esté yendo muy bien económicamente, pero te vas los domingos en la noche para estar el lunes donde tengas que estar y regresas los sábados en la mañana o a mediodía, totalmente molido, no quieres hacer nada sábado y domingo, este, pues vamos que volamos para que esto valga gorro, ¿no? Y yo todavía al principio decía, oye, no entiende, ¿no? Mi papel de proveedor, yo soy el que está haciendo el rollo Así es. de traer los recursos a la casa y tal. Y tuve de esas cosas de iluminación en algún momento y dije, sí, sabes que esto no vale la pena. Eh, Empecé a buscar opciones y ahí es donde entro a Compaq como director de ventas para el sector financiero y, y gobierno con Bárbara Mayer y Alexis Langagne. Y también fue una época sensacional porque Compaq, que justo venía de ser líder en las PCs, se fue integrando hacia la parte de mainframes, desarrollando servidores propios y luego comprando a Tandem con Ujú, los a Tandem, famosos claro, sí. non-stop. Entonces fue toda una época súper increíble que le competíamos a IBM y a HP y con una empresa mucho más ágil y con un liderazgo mucho más enfocado al crecimiento que ganamos mercado de manera muy importante y con un equipo muy capaz y la verdad con muy buenos resultados. En ese entonces las máquinas de marca, por decirlo de alguna forma, de marca internacional que estaban era evidentemente IBM, era HP y Compaq se abrió un espacio muy rápido y de protagonista. Yo lo recuerdo muy bien porque era un equipo que empezó, de repente salió en las revistas Byte de Compaq y Uh ¡pum! -huh. Llega a México y le fue muy bien. Incluso me acuerdo que hubo un esquema que no tenían ustedes, que era la venta a través de distribuidores con la Compaq Prolínea, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí empezaron Sí, a o sea, entrar por había todos una red lados, de distribuidores bien importante. ¿sí? ¿Cómo Y no? Esa de Prolínea fue el primer esfuerzo para tener a la Compaq en el mundo de los distribuidores, ¿no? sí, a ver, yo creo que ya había distribuidores con las PCs, Con peces de Compaq. con PCs ya distribuidores. Y la ProLine o ProLiant, Ujú, como también se le llamaba, exactamente. Ajá. también fue un caballo de batalla impresionante, ¿no? Porque pues era en la época, como platicamos hace un momento, la evolución, el crecimiento del cliente servidor y todo el mundo necesitaba también un poder de cómputo departamental o, Es correcto, o central, ¿no? es Entonces, correcto. eso fue un hitazo, un hitazo. Oye, pero a ver, en IBM evidentemente estabas enfocado en equipos, luego en Fair Isaac eran servicios, quiero entenderlo así, Eran servicios y software, y porque al final software. del día lo que era un modelo para hacer un screening de los solicitantes Ujú, que se basaba en información sociodemográfica. ujú, Entonces, atrás había un modelo estadístico que ujú, estaba en un software. ujú. Entonces, tú tenías una solicitud de tarjeta de crédito, de un crédito hipotecario, de un crédito de coche, y lo que te proveía Fair Isaac era un sistema de otorgamiento de crédito que adentro tenía el modelo de credit scoring Ujú, para decirte si era un buen candidato o no para el otorgamiento de crédito. Y había muchas variables, ¿no? Porque a lo mejor si tenías un mal score, te podían dar el crédito, pero una tasa más alta o claro. menos de lo que tú querías.
y si tienes un muy buen score, te decían, oye, no, maestro, me estás pidiendo un 10, te doy 15, y Claro, si la claro, tasa a la que yo te lo ofrecieran 13, te doy 8. claro. Entonces, esa era un poquito la intención del software, pero sí era mucho más enfocado al software y a los servicios, Y entonces más a la asesoría, ¿no? claro, ahí empieza un tema, creo yo, en tu vida profesional, donde empieza a complementar porque ya le agregas a lo que sabías de hardware, le metes software, regresas, bueno, vas a Compaq y regresas con temas netamente de hardware, y después de ahí, recuerdo que HP compra Compaq y se hace una fusión, ¿es correcto? Más o Me menos ¿en qué acuerdo año fue perfecto. eso? Fíjate que ese fue todo un tema, ¿no? Me acuerdo perfecto un día, fuera de las 7:30 de la mañana, que iba rumbo a la oficina y me habla Bárbara, la directora general, en el periférico. ¿Dónde andas? Digo, pues voy camino a la oficina. ¿Cuánto tardas? Pues, no sé, 20 minutos. Es que nos acaba de comprar HP. Ándale. Y como me dio risa, cabrón. Digo, Bárbara, no inventes, es muy temprano para bromas. Me dice, no, en serio, nos acaba de comprar HP, necesito que se vengan, que tengo junta con todo el comité de dirección. Puta, pues todos, pues, literalmente con el alma en el suelo, ¿no? Porque Claro, HP era nuestro acérrimo rival. O sea, claro. cada vez que teníamos un negocio contra HP era a morir. O sea, no nos dejábamos ganar ni una. Ok, Y entonces resultaba que HP iba a ser nuestro patrón. comprador, ¿no? O sea, Ujú. se manejó en ese tiempo como un merge, ¿no? Como una integración. Ajá, Pero la realidad es que HP compró Compaq, ¿no? exacto. Y ahí de la mano de Carly Fiorina Ujú. y del lado de Compaq estaba, ay, no me acuerdo cómo se llamaba el CEO, pero bueno, el caso es que se da este evento, un shock para nosotros tremendo, y luego el vivir una fusión fue también todo un proceso, ¿no? Porque aunque teóricamente pues vas con una idea de que creas una nueva compañía, al final pues hay lo que se llamaba los rojos y los azules, ¿no? Los que eran Ujú. herencia Claro, HP y los que éramos herencia Compaq. exacto. Entonces, pues el mundo no era igual, era hasta en los perros hay razas, mi querido Memo, ¿no? Claro, por supuesto. Oye, pero Entonces, ha de haber sido bastante complicado porque de alguna forma la oficina que tenían en Periférico, en el edificio, no recuerdo cómo se llama, que ahí tuve el gusto de visitarte un par de veces, de pronto se van a Santa Fe y hay muchos puestos duplicados y ya me imagino cuando fueron llegando, pues eran los que los veían así medio feo, ¿no? sí, seguro, cara, seguro, seguro. Mira, una cosa que sí se hizo bien, a diferencia de otras adquisiciones que he visto de cerca, es que con todo lo doloroso que es, lo que se hizo fue evaluar a los roles que había, ¿no? Entonces Ok. empezaban de arriba para abajo, ¿no? En algún momento se rumoró que Bárbara Meyers iba a ser la directora general de HP. Wow, eso hubiera sido buenísimo para ustedes. Entonces nosotros estábamos así como diciendo, pues ya estuvo, cabrón, ya fregamos, ¿no? Claro. Pero a los 2 días se nombra a Carlos Guzmán como director general de HP y Bárbara reportándole a Carlos manejando la parte de PCs. Y Ok. entonces así iba, de por arriba para abajo, y había un white room en el que se iban definiendo los roles, ¿no? Ujú. Entonces, la verdad es que como director en ese momento de la parte de finanzas, del sector financiero y gobierno, pues yo dije, pues a ver si no me corren estos compadres, ¿no? Claro, por Y en esa supuesto. época yo había puesto una tienda de golf con un muy amigo, hasta la fecha muy querido, y dije, bueno, pues si me corren, agarro una camioneta, meto mis bastones de golf y me voy a recorrer los campos de golf de todo México y les vendo equipo, ¿no? Teníamos una representación de unos bastones españoles bastante buenos Y me y poco acuerdo que de una conocidos. playera, me platicaste de unas playeras que de un lado, me parece que de tenían una especie como de resorte que iba a ser muy generoso para el momento del swing y que era una Sí, pues era una novedad, ¿verdad? vacilada, pero sí, correcto, correcto. O sea, había cierta tecnología en la ropa, Ajá, ¿no? sí, Pero bueno, una pequeña eso era, innovación, sí me acuerdo de sí, eso. sí, sí, principios de innovación. Y bueno, al final, afortunadamente soy de los que se quedan. Y te decía que aunque fuera doloroso, se manejó bien porque lo que hacía HP decía, a ver, hay un director de sector financiero, casualmente en mi caso,
había un director de finanzas y gobierno en HP y otro director de finanzas y gobierno en Compaq. Ujú. Entonces, lo que hicieron estos cuates, dijeron, bueno, que se quede Carlos con la parte de finanzas y dejamos a un argentino, que no me acuerdo cómo se llama, en la parte de gobierno, ¿no? Y todo fue así, ¿no? Es decir, oye, a ver, hay dos directores de finanzas, bueno, pues este se queda y este se va. Ok, Oye, pues hay dos directores de retail, pues este se queda y ajá, este se va. así Entonces, es. se fue haciendo un merge y se fue quedando supuestamente la gente mejor preparada para crear la nueva empresa, ¿no? Ok, Obviamente, pues, había ciertos favoritismos desde el punto de vista de nosotros de Compaq hacia la gente de HP, sobre todo en la parte de mainframe, ¿no? O sea, de mainframe, de servidores, perdón, ok, porque no había mainframes ahí. O sea, toda la parte de servidores y almacenamiento era más azul y la parte de ujú, PCs, por haber razones, era más roja. ok, Y estaba también en la integración los tándem que te había contado. ajá, Entonces, los tándem eran totalmente rojos, ¿no? Porque estos cuates no claro, tenían ni madres de non-stop. ajá, Entonces, había como de las dos partes, ¿no? ok. Pero afortunadamente a mí me fue muy bien en HP. Pues, tuve una época, un par de años muy buenos y después de ahí me hacen favor de invitarme a Unisys para hacerme cargo primero de la dirección comercial y luego de la dirección general. Me acuerdo. Oye, ¿en qué año fue la compra de HP En el por 2002, 2002? Ok. ¿Y luego en qué año te vas a Unisys? en el 2006. Y otra vez estás ahí en un tema No es donde cierto, en el fundamental. 2005, perdóname, 2005 me voy a Unisys como director Ujú, comercial y ok, 2006 me nombran director general. ok. Y ahí también es fundamentalmente tema de hardware. Otra vez enfocado en el tema de hardware. Fíjate que ahí digamos que tuve dos aproximaciones importantes. La primera en IBM, inclusive en la parte de integración de sistemas. Ok. Antes de salir, vendí un proyecto para la Bolsa Mexicana de Valores en la que trajimos una solución del Vancouver Stock Exchange Ujú. para automatizar el piso de remates. Oh, O qué sea, los pisos de interesante. remates tradicionalmente son de viva voz Ajá. y ese fue el principio, los pininos en México de hacer un mercado automatizado. Muy Entonces, bien. vendimos el sistema 88, que era equivalente a los tándem después, un non-stop, completamente respaldado en hardware. Ok. Y es junto con la solución del Vancouver Stock Exchange y servicios. Entonces, ese fue en el 92, la primera solución que se vendió en México de lo que llamábamos integración de servicios, Ok. integración de sistemas. Y luego en Unisys, eso era, ¿no? Porque a pesar de que todavía estábamos por ahí, te digo, de los principios de los 2000, ya la evolución de los 80-86 era mucho, muy grande. Y aunque la arquitectura original de los sistemas Unisys era muy revolucionaria, era, digamos, distinta a lo que se había desarrollado por Intel. Ujú, Entonces, el bus de datos era un bus propietario de Unisys, muy eficiente, ujú. pero totalmente fuera ya del mainstream comercial, ¿no? Ok. Entonces, nos costaba muchísimo trabajo el poder vender los servidores 8086 de Unisys en el mercado, porque la gente dice, oye, pero ¿por qué tengo que comprar esto que está completamente fuera de lo que se está viendo con HP, con IBM, con lo que quedaba de la arquitectura Compaq que se metió en HP? Entonces, bueno, y lo que había en México ya, ¿no? Ahí estamos hablando de los Acers, de los Exacto. Pritaform, todo eso. Plataforma. Entonces, Unity era una cosa rara, ¿no? Pero entonces lo que pudimos hacer fue meternos mucho a la parte de servicios administrados, y luego Ujú, la parte otra vez de integración de sistemas. Le ok. vendimos el proyecto de lo que iba a ser la cédula de identidad nacional a RENAPO, con la Secretaría de Gobernación, Ujú. que desgraciadamente fue echado abajo, te diría, literalmente saboteado por el INE. O sea, Eh, lo compraron y luego ya los echó a andar. sí, o sea, lo que pasó fue que en ese entonces el IFE tuvo un enfrentamiento con la Secretaría de Gobernación porque decía que
la credencial para votar pues era una cédula de identidad Ujú. y el alegato realmente correcto de gobernación es decir, oye, a ver, esta es una credencial para votar, sirve Ujú. para que vayas a votar, no es Ujú. una cédula de identidad, que de Ok. facto se convirtió en una cédula de identidad fue porque en el día a día, pues las licencias las podías sacar en cualquier lado y Fácilmente, sin ninguna sí. bronca, ¿no? Y cualquier otra identificación, pues no tenía el El respaldo valor. que de alguna manera tenía el INE. Ujú. Pero en ese entonces la cédula de identidad, fíjate, era un tema tecnológicamente interesante. Nos trajimos unos irlandeses para hacer la parte de biométricos, que era Ok. reconocimiento facial, de iris y de huellas. Ok. Eso te digo, era una empresa irlandesa. Luego, nosotros como Unisys proveíamos toda la parte del hardware. Ok. Luego, Axtel traía Las toda la parte comunicaciones. del centro de datos y comunicaciones. Ujú. Entonces, fue un proyecto súper complejo, pero que ganamos y a pesar de que pues, se entregó y se pagó, a la hora de empezar el enrolamiento, seguía esta pugna con la gente del IFE en ese entonces y Segov, y terminaban por empezar a enrolar alumnos de primarias, luego empezaron a enrolar personal que estaba en las cárceles. Total, fue perdiendo ritmo y desgraciadamente se quedó en nada, ¿no? Un proyecto bien importante que podía haber sido punta de lanza. Imagínate, hoy ni siquiera, todavía estamos hablando de, no sé, 20, bueno, no, como 15 años después, no tenemos una cédula de identidad en México. Bueno, pues, entendemos que es la de línea, pero yo imaginaría que esa identidad iba a ser como la de Colombia, que iba a ser la cédula que en todos lados te ibas a identificar y que Correcto. había un número único tuyo que era el que te daba la certeza de que tú eres tú y que dejaba huella en los lugares donde se pedía de que tú fuiste la persona que estuvo ahí, que hizo este trámite, que aquello, que lo otro. Y bueno, sí, evidentemente era un proyecto bastante más ambicioso, pero tristemente cuando uno está o cuando uno atiende a gobierno, uno tiene que empezar a curtirse de que uno le echa las ganas para hacer unos proyectos preciosos y de pronto pues se malogra, ¿no? Sí, desgraciadamente sí, la verdad fue una tristeza y un desperdicio de recursos públicos. Sí, exactamente. Esa es otra frustración que nuestro dinero ahí se tira, pero ni hablar. Oye, y luego te pasas a Microsoft. En ese momento, pero nada más antes de todo esto, cuando te vas a Fair Isaac, Ajá. que fue en 1994, algo que no puedo dejar de preguntarle a todos los que he entrevisto, el error de diciembre y el 95, ¿cómo fue para ustedes? No, bueno, a ver, fue súper grueso, Gan, porque justamente, te estoy hablando de diciembre del 94, cuando a mí me Ujú. dicen, vas, tú eres el elegido, te vienes. Y a las 2 semanas me llaman y me dicen, oye, Carlos, ¿sabes qué? El error de diciembre, no sabemos qué va a pasar con México. Híjole. Pues te tenemos ahí en la mira, espérate y, y en cuanto sepamos qué va a pasar, te avisamos. Y a la semana, es más, a los pocos días me llaman y me dicen, oye, tuvimos una reunión de consejo y fíjate qué inteligente gente. Me dijeron, vamos a ir por México porque es el momento para posicionarnos, dado que muchos proveedores, que así pasó, se van a salir de México Claro. y nosotros vamos a entrar, vamos a invertir, vamos a aprovechar ese tiempo para que tú aprendas el negocio y nos vamos a posicionar de una manera distinta. Interesante. Entonces, al principio fue duro porque los bancos obviamente no tenían toda la capacidad para poder invertir en este tipo de proyectos, pero abrimos la parte de retail, abrimos Liverpool, abrimos Palacio de Hierro y luego también nos metimos en el financiamiento automotriz. Ok. Me acuerdo que vendimos Chrysler, Chrysler Crate, creo que se llamaba, y Volkswagen Financial Services, Pues entre sí, cómo otras. no. Entonces, o sea, empezamos por fuera de la industria bancaria y luego ya pues, nos metimos encima. Entonces, me pareció una súper decisión porque decidieron apostar cuando todo el mundo estaba afuera y entonces cuando ya la cosa empezó a caminar, la gente reconocía que nosotros
habíamos estado en las duras, porque también dentro de los clientes que ya se tenían, te digo, Santander y Banamex en particular, hubo que negociar las licencias y algunos otros gastos, los costos o ingresos nuestros, y se sacrificó eso por darle importancia a la relación de largo plazo, ¿no? Entonces, eh, fue primero el shock de decir, puta, pues mi dream job de triplicar mi ingreso a la realidad pues, se va a caer. Y luego ya cuando sucedió, fue muy bueno porque te digo que pasó esto, que hubo un reconocimiento posterior de los clientes al esfuerzo que habíamos hecho, ¿no? Y luego, en lo personal, yo estaba como Fair Isaac era parte inversionista en el buro de crédito que acaba de Ujú. empezar. Y yo era el representante en el consejo del buro de crédito de Fair Isaac. Ok. Y yo oía a mis amigos decir, oye, voy a dejar de pagar la hipoteca, cabrón, que se queden con las llaves. Y yo decía, yo no puedo, yo también tenía un departamento que acababa pues estaba empezando mi matrimonio, ¿no? Tenía un departamentito allá en Nebraska, en Annapolis, Ujú. y pues nosotros religiosamente pagábamos nuestra hipoteca que se duplicaba o sea, se Sí, volvió cómo no. una cosa impresionante y luego la renegociamos en UDIs, pero Los UDIs ahí aparecieron. yo Ujú. no podía dejar de pagar si yo era consejero del buró de crédito, cabrón. Claro, por Imagínate supuesto. decir, este cuate, consejero y deudor, no Sí, inventes, ¿cómo? ¿no? No, no hace Entonces sentido, por supuesto. le dimos prioridad, gracias a Dios todo salió bien, renegociamos en UDIs y luego ya pudimos vender ese departamento, pero sí fue una época, por un lado nos fue bien porque habiendo cambiado de chamba y en las condiciones que me fui, nos fue como familia bien, pero sí era simpático de decir, oye, pues no, yo no puedo dejar de pagar mi hipoteca, güey, porque Sí, soy parte del sí, sí, sistema, ¿no? sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Estás ahí medio obligado a ser congruente. Oye, Totalmente. y luego llega Microsoft, pero creo que antes de Microsoft llega la MITI, también fuiste presidente de la MITI, Justo cuando en Unisys, Unisys. Amiti tiene como norma el que quienes sean presidentes del consejo tienen que ser directores generales de alguna de las empresas de tecnología en México, y Ujú. tuve la fortuna de ser presidente de la Amiti durante un par de años, y dentro de ese contexto participamos en WITSA, que es la World IT and Services Association. Ujú. Fuimos a un evento en Bermuda, en Ujú. el que se definía las sedes para el, el evento anual de WITSA por los siguientes años, y nos trajimos 2 años después ese evento a Guadalajara. Ok. Entonces fue un proyecto súper interesante, y estuve como vicepresidente de la WITSA, Ujú. y estuve también como vicepresidente Canieti. En esa época, un dato interesante, coméntalo con Nalard porque se va a acordar, Ok. eh, estábamos buscando integrar a Canieti con Amiti, Ok. porque Canieti es la que formalmente ante el gobierno representa los intereses de la industria, que es Ujú. la Cámara. Y digamos, Claro. desde el punto de vista normativo, la Cámara es la que representa a la industria. La asociación no tiene esa personalidad jurídica, pero la Canieti no tenía el nivel que tiene la MIT hasta la fecha de convocar a los directores generales. A la Ok. Canieti no van los directores generales, al Ok. menos en los comités y eso, ¿no? Entonces, por esa época, el que era director de Canieti, el presidente Canieti, ay, ¿cómo se llama? Te paso el dato luego porque es importante Ujú. que lo nombremos. Y Ok. yo establecimos pláticas y estuvimos muy cerca de integrar a la MIT y a la Canieti. Pero Wow. como todo, ¿no? Llegan, cuando hay voluntad, cuando las cosas se están dando, Canieti se sumó a nosotros a traer eventos que te digo en Guadalajara, y, y fue de verdad un momento que yo creo que hubiera sido súper trascendente para poder hacer la integración, la fusión de la Cámara y la asociación, pero desgraciadamente
no se dio, ¿no? Y otra cosa interesante que ocurrió en ese entonces fue que creamos la Agenda Digital Nacional. Eso es bien interesante. Eso exactamente. Eso nace con Gabriela, creo que se llama Gabriela Hernández, la que era subsecretaria de Ajá. Telecomunicaciones en ese entonces. Sí, sí, sí. Teníamos varias interacciones con ella y vamos a ver que checar el nombre para no regarla, pero un día en una junta, Gabriela me dice, oye, Carlos, pero pues yo ya estoy cansada de que ustedes nada más se quejan y dicen que no nos apoyamos y que el bono poblacional, hablando de la gente joven y que no tienen los elementos y que son una industria transversal y que no sé qué, pero pues la verdad ustedes no proponen nada, cabrón. Entonces, la verdad y a mí me tocó los lados y dije, ¿cómo que es posible que esta mujer diga eso? ¿No? ¿Quieres que propongamos algo? Pues vas a ver, ¿no? Y nos pusimos a trabajar muy fuerte. Ahí, pues, la gente Canieti, la gente Amiti, por ahí un cuate que se llama León David Pérez, que es un consultor bastante confiable y con una visión muy neutral de la industria, nos ayudó y creamos un documento que sí se llamaba la Agenda Digital Nacional y se lo integramos los últimos meses de gobierno a el que estuvo antes de Molinar Orcasitas en la SCT, eh, todavía en el sexenio de Felipe Peña Nieto. Déjame checar aquí No, de quién es. Calderón. Perdón, de Calderón. Quise decir Ujú. Calderón, o sea, la SCT en la época de Calderón, ¿cómo se llamaba este cuate? Felipe Calderón, aquí estoy viendo el gabinete. Felipe Calderón. Mm. Llegó, pero SCT, aquí está, Dionisio Pérez Jacome, exactamente. Ah, pero Jacome. Ok. Le entregamos a Dionisio Pérez Jacome un documento que era la propuesta de la Agenda Digital Nacional, mismo que sin que se haya hecho oficial ni público ni lo reconozcan, pero yo tengo una copia del documento que te puedo dar, Ok. este, es la base de la Agenda Digital Nacional que propone Peña Nieto por medio de Alejandra Lagunes. Exacto, Alejandro Lagunes, claro. Entonces, ese trabajo de la MITI constituye la base de lo que Alejandra Lagunes propone para Agenda Digital Nacional de Ok. Peña. Ok. Ok. Entonces, yo diría que esas dos cosas, lo del evento de WITSA y lo de la parte de la Agenda Digital Nacional, fueron las dos cosas más importantes de mi de mi paso por la AMITI. Y te diría que en términos generales, la posibilidad de dedicar un tiempo, de poder proponer una serie de elementos a la industria para, para buscar un progreso de la misma, ¿no? O sea, al final del Claro. día, el sumar voluntades. Es bien interesante que tengas en la misma mesa HP, a IBM, a SAP, a Por Oracle, supuesto. a toda esta gente Por supuesto. y todo el mundo, Microsoft también, ahí Beto González fue donde lo conocí, todo el mundo en un mood de decir, oye, esto hay que llevarlo para beneficio de México, ¿no? Beneficio de los estudiantes, beneficio de las Correcto. universidades, beneficio de las empresas, y ahí nos quitábamos la cachucha de competidores y nos poníamos a trabajar por el país. Y de verdad fue muy enriquecedor el pasar esa época Y ahora es muy con triste que Amit. no tenemos agenda digital nacional, Carlos. ¿Qué te digo, cara? Fíjate, qué frustrante después de hacer un esfuerzo, porque a mi gusto, eso de la agenda digital nacional fue un parteaguas súper interesante porque marcaba una ruta, marcaba una política, marcaba un rumbo de cómo es que la tecnología tenía que estar involucrada en la agenda política y en el destino de México. Cómo tenía que venir esos rieles digitales para una serie de actividades dentro del país. Ahora parecería que ya lo perdimos y que ojalá se pueda retomar en algún momento. Y qué bueno que tengas ese documento porque no sabemos si mañana se puede llegar a tomar el mismo, ¿no? Bueno, a lo Ojalá. mejor los principios son los mismos, Es son válidos, correcto. vamos, aplican en cualquier momento del tiempo, pero sí el detalle habrá que actualizarlo, cabrón, porque sí Sí, estábamos sí.
Estoy de acuerdo, pero ahorita ese sería mejor que nada que lo que tenemos, ¿estás de acuerdo? Sin duda, cabrón, sin Eso duda. sí. Oye, creo que ese tema de la MITI eh, me permite hacerte una pregunta, una cuestión que yo siempre he tenido. Cuando Ajá, fue el tema del 94, bueno, entendiendo que, y para esta sesión, que es la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información, que es la segunda versión de lo que fue la ANIP con la Asociación Nacional de la Industria de Programas de Cómputo, sí, sí. y que había mucha gente de software, y así se hizo esto con primeramente mucha gente de software. Cuando fue el tema del 94, que yo estaba viviendo en Tijuana y que yo tuve la suerte de atender prácticamente a desarrolladores de software porque les ofrecía un dispositivo para evitar la piratería, pues muchos pasaban las de Caín porque fue un año, el 95, muy difícil. Y eventualmente me fui yo a San Diego y a Los Ángeles a buscar empresas que quisieran, de alguna manera, mandar outsourcing de software a México. Pero lamentablemente no teníamos una industria. Sí, como desarrolladores había una industria fuerte, pero no integrada. O sea, el hecho de que se pudiera juntar la empresa A, la empresa B y la empresa C e hicieran proyectos para el exterior, la verdad es que yo nunca pude ver que se diera. Había un tema como de egos, había un tema como de soberbias, había un tema como de muy poco espíritu de trabajo en equipo. Y de repente llegan del otro lado del mundo los amigos de India y le comen el mandado a lo que luego México quiso tener, porque éramos la industria, el lugar adecuado para esto. Estábamos muy cerca, hablamos un inglés bastante decente, nuestro tema horario en muchos casos es el mismo. Y es, Sí, a mi gusto, la oportunidad perdida de la industria del software. ¿No lo ves igual? sí, 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 yo creo que es un poco lo mismo, ¿no? La falta de un marco normativo de fomento real que hubiera permitido que eso se aprovechara, como el bono demográfico famoso también yo creo que se desaprovechó de manera este, flagrante, ¿no? Y a Mm, mí me preocupa que esto se repita ahora con el tema del nearshoring, ¿no? ujú. Es una miopía tremenda el hecho de que no se reconozcan las capacidades y se inviertan donde se debe de invertir. Al final del día, si tienes gente capacidad técnicamente bilingüe, Ujú, con una eh, base tecnológica que pueda ser comparable, que lo es en muchos sentidos, contra lo que hacen en otras partes del mundo, pues le daría a México una producción impresionante, ¿no? No fue en esa época, tampoco, hombre, yo sé que hay muchas empresas que se han posicionado muy bien en el mundo, que tienes a Softec, que hoy claro. en día es un referente mundial en este tipo de cosas, y muchas otras, hombre, yo creo que en vez, o sea, lo hubiéramos adelantado 10 años, cabrón. Así es. Y la otra cosa que incidió y nos la refrendó Ricardo Cermeño es que en esos inicios de Ricardo Cermeño en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el enfoque era hardware, hardware, hardware. Y siempre, o bueno, en ese entonces también el software quedó en una segunda fila en donde no se incentivó tanto talento que hay de una industria sin chimeneas, fácilmente de exportación y cosas por el estilo, y estamos quizás ahorita pagando los platos rotos, ¿no? Porque ya muy cercanos a los 2000 y cacho, es cuando se empezó a tratar de tomar todo esto. Pero en fin, y después llegas a Microsoft con tanta formación en el tema de negocios comercial y todo, de equipos de cómputo y de hardware, llegas a una empresa que es una de las grandes, grandes empresas de software. ¿Cómo te Sí. sentiste ahí? Fíjate que fue un tema súper interesante, ¿no? Porque además de venir de un rol de country manager, Beto González, que era el director general de Microsoft en ese momento, me ofrece entrar a Microsoft como director de ventas de gobierno. Ujú, Y yo había hecho gobierno un par de años cuando estaba en Compaq, ujú, pues hacía pues, prácticamente 10 años, ¿no? ujú. U 8. Entonces, acepto el reto y entro en una empresa también increíble, ¿no? O sea, lo que Microsoft era en ese entonces, que ya había
crecido de manera impresionante desde los mediados de los 80 cuando Gates la funda, a Ujú. estos momentos del que estamos hablando, ya era una empresa muy madura y muy posicionada. Definitivamente el, el, el cambiar desde, primero de lo que tú dices del hardware, luego más a los servicios, a la integración de sistemas con Unisys, al software puro y duro, al licenciamiento tal cual, fue muy distinto. Ahora, tenía la gran ventaja y la gran desventaja también de que, pues, oye, llegabas con un cliente y dices, oye, tienes 100 PCs, son 100 licencias de Office, 100 licencias de Windows, aquí está tu contrato, ¿no? Ajá. Fírmalo. Que ahí también tiene que ver con lo que discutíamos hace un rato de la visión y la perspectiva de los diferentes gobiernos, en este caso, porque cuando yo empecé con eso en Microsoft y nos fue muy bien, era todo el sexenio de Felipe Calderón y la gente que estaba en las direcciones generales de tecnología de información y comunicaciones era gente preparada, era gente que había estudiado sistemas o que tenía muchos años en el medio y que reconocía el valor de la tecnología en las operaciones de gobierno. Entonces, la verdad es que nos fue muy bien ese par de años. Y luego, con el sexenio de Enrique Peña, ese talento se pierde. O Ok, sea, las posiciones que tenían estos cuates con formación técnica se vuelven posiciones más políticas ok. y no necesariamente los que las los que las detentaban en ese entonces sabían de tecnología. Entonces, nos fue muy, muy, muy difícil el convencer o el explicar por qué tienen que pagar un licenciamiento para poder operar sus computadoras, ¿no? Pues me Entonces, imagino que ha sido muy difícil. Claro que fue sí. bien complicado, ¿no? Y porque allí empezaba a agarrar un boom tremendo el tema del software libre. Claro, De hecho, claro. a mí me tocó negociar el regreso del IMSS, que se había ido un par de años antes de que yo entrara a Microsoft, por software libre. Ujú. Y negocié con el entonces director de tecnología del IMSS el regreso a Microsoft, que Ok. fue un proyecto súper interesante, pero muy exitoso porque pues, eso como que marcó una pauta, ¿no? Decir, oye, el IMSS, una gran institución, se movió a software libre y se tardó un par de años y no pudo evolucionar y se regresa a Microsoft. Entonces, eso nos dio mucha fuerza para mantener nuestra posición en el mundo de gobierno Es que el con mensaje licenciamiento. que se podía entender desde ahí, a mi gusto, era que el hecho de que fuera libre y el hecho de que fuera gratis o barato no resolvía las cosas. Entonces era mucho más asequible, más práctico el hecho de invertir en las licencias de Microsoft que andarle jugando al vivo porque no resolvía las cosas de negocio. No Tal cual, resolvía porque al nada de final no eso. era gratis Ujú, y tenías exacto, que recapacitar a toda la gente es a usar correcto. una. Y luego tenías que, porque ahora, hombre, hoy tú dices una interfase, una API, o lo que sea, como quiera te comunicas. Pero ese entonces no era tan fácil. O sea, el Así Excel es. de Microsoft con el Excel de open source no Ujú, era así tan compatible y tan easy going, ¿no? Entonces, así es. el Word se te descuadraba toda la información con lo que querías poner. Entonces, sí, fue una época interesante. Y el hecho de que, te digo, se perdió un poco ese conocimiento, ese respeto por la parte de tecnología con Peña y qué te digo ahora con. No, no, ya. Oye, y en tu paso por la MITI y en tu paso por las empresas de software de Microsoft y todo esto, ¿en algún momento te diste cuenta que la Business Software Alliance, es esta asociación de abogados que eran los que tramitaban, a ver cuántos tiene y aquí hay, aquí como que no nos salen las cuentas, se perdió, ¿verdad? Sabes que no sé, pero o sea, cuando yo estaba en Microsoft, sí, de repente nos llegaban ahí requerimientos. O sea, a ver, lo que pasaba de repente nos hablaba un cliente y me dice, oye, vinieron los de la Business Software Alliance, que pensaban que se los mandábamos nosotros, que no era el caso, y dicen que tengo este rollo irregular, vénganse a revisar, ¿no?
Ujú. y revisábamos y siempre llevábamos un acuerdo, ¿no? Porque al final del día, no éramos tan a rajatabla de decir, oye, a ver, tienes 1000 PCs, me pagas 1000 licencias, porque de repente, oye, pues que estas no las está usando nadie, estas las estamos renovando, en fin, o sea, había cierta capacidad de negociación con base a lo que realmente los clientes estuvieran utilizando. Y bueno, siempre llegábamos a un arreglo con ellos, ¿no? La verdad es que de repente, sobre todo los clientes que pensaban que nosotros se las habíamos mandado, pues nos embestían muy duro, mano, porque decía, oye, Claro, cabrón, qué poca madre que te estoy pagando esto y ahora me echas a la policía. exactamente. Entonces, la verdad es que desconozco en qué esté la Business Software Alliance, pero sí te puedo dar un dato interesante. A mí me tocó o sea, el final de mi estancia en Microsoft, el inicio de este cambio del modelo de licenciamiento al modelo de cómputo en la nube. Es correcto. Empezaba todo el tema de Azure y demás, ¿no? Entonces, se empezaba a dejar de cobrar licenciamiento, se incentivaba a los clientes a dejar de tener el Office en on-premise y a empezar a tener el Office en la nube, con unos modelos y unas ofertas de transición bastante interesantes, pero que cambiaron completamente el modelo de negocios y toda la forma de generar ingresos de Microsoft, ¿no? Entonces, llevándolo a lo muy simple y casi absurdo, yo como vendedor llegaba a una entidad de gobierno y decía, oye, aquí están tus 100 PCs, vale tanto por licenciamiento, ahí está tu contrato, págame y nos Ujú, vemos en 3 años, cabrón, ¿no? ujú. Que era la renovación por 3 años. Y aquí no, o sea, tú en el modelo de cómputo en la nube, tienes que primero asegurar el uso Claro, y el discurso empezó a ser you pay what you use. es correcto. Entonces, si tú le vendías, no sé, 100 usuarios de Office 365 y de repente se estaban usando 10 en la torre, cabrón, porque o sea, vas a tener la décima parte del ingreso. Claro. Entonces, hubo una revolución internamente y fue súper benéfica para Microsoft, ¿no? Hoy en día, bueno, donde estamos hablando, que esto es 2017 por ahí, ha de haber sido. Ah, si yo salí en 2017 de Microsoft, esto ha de haber sido 2016, principios de 2017, la acción empezó a despegar de una manera impresionante, ¿no? Y se fue al cielo porque hicieron un gran trabajo en ese sentido, en esa reconversión, o sea, sin parar, ¿no? O sea, Claro. literalmente íbamos a 300 kilómetros por hora y íbamos cambiando las ruedas a la Fórmula 1. Sí, claro que sí. Oye, Carlos, en tantos años que has estado en la industria, más de 35 quizás, Uh-huh. ¿qué, qué disrupciones son las que más te han llamado la atención? ¿Qué? ¿De qué disrupciones en todos los términos, tanto en producto de software o modelos de negocio o equipos, qué es lo que más te ha llamado la atención? Mira, yo creo que la más contundente para mí fue justo lo que estamos hablando, la evolución al cómputo en la nube, ¿no? El tema del advenimiento de Azure, de AWS y todo esto asunto. Porque hay cosas detrás que son todavía más impresionantes, ¿no? Claro, claro. La capacidad de los procesadores de, de- 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 la capacidad de los procesadores de ejecutar tantas instrucciones como hoy se ejecutan, la capacidad de almacenamiento, Ujú. la confiabilidad y la capacidad de las comunicaciones, pero eso como, yo diría, como un fundamento, como una base, ¿no? Porque en las épocas que yo atendía a Banamex, estoy hablando de principios de mi carrera, así de finales de los ochentas, principios de los noventas, no es cierto, eso fue en IBM, no es cierto. Estoy hablando, cuando estaba en Compaq, o sea, estamos hablando de los 2000, Sí, tú entraste a de Compaq los en el 2000 99. en el 2005, en Ujú. 2000. Para atrás, Banamex tenía su propia red de telecomunicaciones, güey. Sí, cómo no. Claro O que sea, sí. ellos tiraban
antenas Sí, iba a decir fibra, pero no. no, no, no. Tenían sus Microondas, ¿no? antenas de microondas. Sí, claro, Exactamente, porque no era confiable el Telmex de esa época en claro, términos de tener la certeza de que sus sucursales se iban a comunicar. Entonces, es correcto. ¿de dónde venimos y dónde estamos hoy, no? O sea, hoy el cómputo en la nube no sería posible si no tuvieras estas capacidades de gigas, de cientos de gigas, para poder subir y bajar cosas. Fíjate de la parte de consumo tuya y mía, es decir, los Netflix y estas cosas, ¿no? Pero Ajá, hablando de negocios, la confiabilidad de decir, oye, no sé, un Bimbo, un City Banamex, ¿qué te gusta? Un Anheuser-Busch, ¿no? Estas grandes empresas, Lala, usan cómputo en la nube, entonces y así tienen es. la certeza y la confianza de que su enlace funciona y bueno, tiene un nuevo respaldo por cualquier cosa, pero en general la cosa anda, ¿no? Y tienes ese gran espacio de almacenamiento y esa flexibilidad de decir, oye, a ver, soy Liverpool y tengo el Día de las Madres o la venta nocturna, ábrele, cabrón. Así Métele, es, métele CPUs y métele megas y exacto. gigas y teras y lo que haga falta, y luego ya le bajas y funciona, ¿no? Entonces, como disrupción en general, en la evolución del cómputo en la nube, pero sin dejar pasar lo que significa desde la parte básica de la evolución de los microprocesadores, de la evolución de las telecomunicaciones y con lo mismo el abaratamiento de esas dos cosas y del almacenamiento también, ¿no? Sí, Totalmente de acuerdo. Oye, pero eso que citas es muy interesante porque para los directores de sistemas e incluso para los directores de las empresas, cuando se presenta la primera opción de ver si mandamos algo a la nube, fue un granito dentro de todas esas empresas, porque era, primero, somos dueños del hardware, tenemos todo, a lo mejor no se ha sí, amortizado por completo, y aquí nosotros garantizamos la seguridad. Entonces, ahí venía un quiebre bien interesante en cómo se dio y se permitieron la oportunidad de probar todo esto y luego estar convencidos de que ya podían, sus máquinas las que tenían ya no servían, no eran útiles, porque todo lo tenían en la nube en un modelo de atención y servicios a sus empresas bastante más eficientes, no había broncas de espacio, o sea, para ellos yo me imagino que fue todo un tema, un cambio de chip en el cerebro, ¿no? O sea, pues cambiaron todo. pero a ver, es un poco como lo que platicamos hace rato del tema de las PCs, ¿no? Claro, Eh, exacto. en su momento también te acordás del cliente servidor, dices, no, puta, ya los mainframes están muertos, cabrón. El Sí, COBOL está muerto. Las PCs van a venir a revolucionar. Pues no, cabrón. O sea, al final del día, tampoco el cómputo en la nube es la panacea. O sea, es importante, sí, tener pues, nube pública, nube privada, nube híbrida. Depende para qué, ¿no? Porque al final del claro. día, tienes que cuidar tu estructura de costos y tus ventajas competitivas, ¿no? En un momento determinado, eh, eh, también volviendo al ejemplo del gobierno, se pensaba, no sé hoy, pero se pensaba que los datos de los mexicanos tenían que estar en México. Exacto. Sí, sí, sí. Puta, pues yo, la verdad, como mexicano, estaría más tranquilo. Que Si estén mis datos afuera. estuvieran en Azure o en AWS, güey, Exacto. en un centro de datos donde que pueden hackear como le pasó a Pemex, ¿no? Así es, Entonces, totalmente de acuerdo. eh, Totalmente de acuerdo. nosotros en las primeras cosas que hicimos, que también es interesante que te lo cuente, de los primeros proyectos en Microsoft que me tocó liderar fue el de la factura electrónica. Claro, un parteaguas en la industria. Todo eso era al principio en la incipiente nube de Azure y todos los miles y miles y miles y miles y miles y miles de millones de facturas que se han emitido desde entonces a la fecha están en la nube de Azure. En algún Fíjate. momento el gobierno de Peña quiso bajar eso a un centro de datos aquí en México, pero entre que se ponía de acuerdo cómo era y la cantidad de almacenamiento que se necesitaba y lo que iba a costar, Es se, una se, locura, se cayó ese proyecto, ¿no? por Entonces, supuesto. te digo, como todo, ¿no? O sea, yo no creo que todo deba estar en la nube, no creo que todo deba estar en premises, yo creo que
ahí está el talento de los CIOs, los Exacto. CTOs, que tienen que balancear y decir, oye, a ver, ¿qué me importa que esté acá? ¿Qué me importa que esté allá? ¿Qué cosas tienen que estar en un celular? ¿Qué cosas tienen que estar en una laptop? Todo este tema, que además con los riesgos que hoy tenemos alrededor de la ciberseguridad y cómo nos protegemos, pero vamos, o sea, es, es, son diferentes elementos que en una estrategia de negocio hay que sopesar para ver dónde se ejecutan las cosas con mayor eficiencia. Claro. Oye, Carlos, echando la vista atrás, ¿hubieras hecho algo diferente de entre tantas decisiones importantes, entre tantas cosas que te enfrentaste, ahora que ya estás en esta altura de tu vida, como bien citas, ¿no? Ya estamos más para allá que para acá. Si de repente te pones, cuando andas de ocioso, dices, ¿y yo hubiera hecho esto diferente o no? ¿Sabes qué? Que no, caray. O sea, la verdad me siento muy bendecido en muchos sentidos, o sea, y dejando a un lado de la parte personal y familiar, profesionalmente, ¿no? O sea, he tenido la oportunidad de estar en grandes empresas, de conocer a grandes ejecutivos, de estar involucrado en grandes proyectos, como estos que hemos platicado, o también justo en la época de Peña Nieto, con el tema este de las computadoras de quinto y sexto, Ujú. que digo, ahí podemos argumentar la ejecución y qué pasó con esas laptops, pero el entregar 1 millón de tabletas a niños de quinto y sexto de primaria en toda la República y poder, como me tocó, estar en una primaria rural en la que hay mucha voluntad de los profesores, pero no tanta capacidad y que gracias a un aparato el chavo con la dirección adecuada pueda tener acceso a una información que su profesor no le puede dar. Es una maravilla, Es una maravilla, cabrón. Estás es una abriendo el maravilla. mundo literalmente, ¿no? Sí, por Entonces, supuesto. he tenido la fortuna de estar te digo, en grandes empresas, con grandes ejecutivos, en grandes proyectos. Eh, hombre, siempre hay cosas que al tiempo dices, oye, a lo mejor un twist aquí, un twist allá hubiera Ajá. sido distinto, pero en términos generales, Memo, muy contento y muy satisfecho. Y a pesar que, como decimos, estamos más para allá, para acá, yo no me veo eh, literalmente retirándome, sino en un rol distinto. Ujú. Creo que gente como nosotros que ha vivido esta industria por tanto tiempo, que conoce de la tecnología, que ha sabido mantenerse al día en la evolución y que tiene gente a la que le puede ayudar a entenderla y a implementarla, pues yo creo que podemos seguir trabajando mientras física y mentalmente seamos Claro. capaces. Y aparte, mucho que aportar. Y esta sería de mis últimas preguntas. Seguramente has tenido la oportunidad de estar frente a muchos chavos que quieren echar a andar su empresa, o que quieren, o van saliendo, o en algún momento de su vida y quieren tomar una decisión importante para ver si se contratan aquí o allá. ¿Cuál es cuál es el consejo que tú dejarías para aquellos que quieren emprender o aquellos que quieren empezar a tener un rol importante como los que has tenido en empresas? Mira, yo creo que eh, a diferencia de lo que muchos dicen de que sigas tu pasión y tal, creo que más bien debes de seguir tus capacidades y tu vocación. Eh, Conforme vas desarrollando tu carrera profesional, te das cuenta de que tienes algunas capacidades, en mi caso a lo mejor la capacidad de relacionarte, la capacidad de sintetizar problemas y poderlos poner en una forma de una solución tecnológica y de conceptualizar lo que decíamos, ¿no? Lo básico del almacenamiento, procesamiento y comunicaciones en algo que se pueda materializar en una solución, ¿no? Em, Creo que capitalizar en lo que eres bueno, en lo que tienes una diferencia con los demás, es lo que puede posicionarte en el largo plazo de manera ventajosa, ¿no? Hoy, o sea, lo que está pasando con la inteligencia artificial, el IoT, la visión aumentada, ¿cómo se llama? Realidad La realidad aumentada. aumentada y la realidad virtual, Ajá. o sea, lo que viene hacia adelante no, es
Es espectacular, overwhelming, es ¿no? Entonces, maravilloso. exactamente. Entonces, ¿cómo le haces para capitalizar esas cosas, mantenerte al día y basarte insisto, en lo que eres bueno, ¿no? En lo que eres capaz, ¿no? Pero quizás el reto es identificar esas diferencias, ¿no? Para que luego Sí, las puedas ir mejorando y que realmente sea el diferencial profesional o el sello personal de la persona, ¿no? correcto, correcto. Muy bien. A ver, rápido, para terminar, ¿hay algún libro, algún autor que le guste a Carlos Allende? Fíjate que hace muchos años leí uno que me llamó mucho la atención, que se llama Success is a Choice, Ok. de un autor, bueno, que un exentrenador que se llama Rick Pitino, de un entrenador de básquet. Pues tú sabes que me Te encanta el encantaba el básquet. básquet. Sí, entonces me dejó muchas enseñanzas en el sentido de lo importante que es dedicarle tiempo para ser mejor, ¿no? Entonces, y successes y choices, o sea, tú tienes la elección de presentarte a entrenar a tiempo o antes o quedarte después del entrenamiento para buscar ser mejor, ¿no? Claro. Entonces, ese libro me marcó de manera importante. Qué bien. Oye, ¿eres musical? ¿Qué música te gusta? Me encanta, me encanta. Fíjate que, bueno, me gusta la música ochentera Claro. que nos tocó vivir. Mis papás nos llevaban de chicos a conciertos de música clásica, y entonces me gusta escuchar sinfónicas, me gustan los coros, me gusta el mariachi, el, Claro. el reggaetón no me gusta, Sí, no, no, sería el horrible que punch te gustara punch el reggaetón. tampoco. Entonces, pero de ahí en fuera, todo lo demás es bastante bienvenido. Oye, y tú eres muy bueno para la comida, ¿qué es lo que más disfrutas? Puta, pues mira, déjame ver. A ver, es que de todo, ¿no? Yo te diría que cualquier plato bien cocinado, bien logrado, me gusta mucho. No sé, lo simple que puede ser un corte que solo le pones sal y lo Ujú. pones al fuego, pero que está jugoso y en su término, hasta algún platillo muy sofisticado con salsas y muchos ingredientes, hay de estos que de repente te ponen en estos restaurantes franceses o algo así. La verdad es que cualquier cosa, ¿no? O un buen taco al pastor, cabrón, ¿no? Que Claro, es por supuesto. un Claro, taco de claro. carnitas, ¿no? Claro, por O supuesto. un cóctel, un ceviche, ¿no? La verdad es que no tengo una cosa definida. Lo que sí te digo es que esté bien logrado, que sea sabroso, que te, que te invite a seguir comiendo. En algún momento pensé que iba a decir la paella. Pues mira, la paella es una de las cosas que forman parte de mi vida, ¿no? Tú lo sabes, Claro, mis por papás supuesto. tenían un restaurante en El el toro que andaluz. se hacía paella y, pues, gracias a ese restaurante y a la paella te diría que nos sacaron adelante mis papás a mis hermanas y a mí, y a la fecha me sigue gustando mucho hacer paella. Sin embargo, pues hay muchas más cosas que comer y que Claro, por disfrutar. supuesto, por supuesto. Oye, ¿algún personaje de la historia que sientas, que lo veas como un referente o como alguien sumamente interesante? Un personaje en la historia, fíjate que no tengo a alguien así como tal, como referente. Yo te diría que en la historia moderna de México, un presidente como Cedillo me llamó mucho la atención, ¿no? Un cuate con una carrera muy buena que de repente le toca, porque no lo aspiraba, o al menos no se había eh, decantado en ese momento por serlo, ser presidente de México, y creo que hace un gran papel. Creo que la historia lo pondrá en un lugar En su lugar, ¿no? muy especial, A- ¿no? Aparte de cómo entró, que cuando entró le fue como en feria, pues las cosas se Sí, pusieron todo muy muy difíciles. trompicado, ¿no? Muy Sí, sí, complicado. sí, así es. La siguiente es bien fácil, pero a lo mejor es muy larga. Si tienes un deporte, un pasatiempo que te guste, oye, ¿qué vamos a escoger? Desde portero, basquetbolista, golfista, torero, hasta boxeador, te veo que estás ahí. Pues mira, sí, como que ha ido cambiando la cosa, ¿no? Obviamente el básquet y el fútbol fueron parte de mi vida. Primero el fútbol desde que tenía 8 o 9 años, y luego los dos, el fútbol y el básquet, hasta que me gradué, e inclusive después seguí jugando mucho tiempo.
Un poquito antes de casarme, se consolida esta afición que yo tenía desde niño. También mi papá era muy aficionado a los toros, Ah, y tengo la fortuna de igual, hace 30 años, de torear como aficionado práctico de manera interrumpida. He podido torear en muchas plazas en México y llevo 7 de los 8 países taurinos a nivel mundial en los que he toreado. He toreado en qué España, padre. en Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Francia, México, obviamente, y me falta Portugal. Entonces, espero el año que viene lograrlo. Y bueno, por influencia de la familia de mi esposa, empiezo a jugar golf por ahí ¿cuántos? Hace 26, 28 años. Y también es un deporte apasionante, ¿no? Porque pues, aunque vas jugando con otros, en realidad el reto es contigo mismo, Es ¿no? contigo, claro. Y el reto que implica, lo simple que se debe pegar a la pelotita. Y bueno, pues, también conoce a mucha gente cómo se comporta en el campo de golf y cómo es en el campo de golf, es mucho como es en la vida, ¿no? Entonces, Es correcto. sí, eso, me encanta jugar golf, me gusta mucho torear, por supuesto. Sigo algunas veces el fútbol y el básquet por tele. Ya no juego, ya se complica mucho, ¿no? Hay Sí, poco tiempo y bueno, ya. las cosas diferentes. Carlos, ¿con qué te quedas de esta conversación? Oye, pues con muchos recuerdos, Memo. Fíjate que a través de la plática me regresaron cosas que estaban ahí en almacenamiento de segunda y tercera importancia. Literalmente tuve que rebobinar la cinta y poner en la unidad de disco que estaba guardada, Ajá. y muy agradable, ¿no? O sea, hacer un recuento, aunque fuera así a 30,000 pies de altura, como lo hicimos en este tiempo, pues me produce alegría, me produce una sensación de bienestar, de poder haber eh, pues pasado por esta industria en este momento, haber conocido a tanta gente con la que he hecho equipo y, bueno, la satisfacción de ver que ha sido un buen camino. Seguro que sí. Carlos, pues de verdad es que estoy muy agradecido por el tiempo que nos has dedicado. Tanto Marco como yo estamos muy agradecidos y nos sentimos muy privilegiados de poder detener el proyecto. Espero que muy pronto te pueda yo avisar pues, primeramente, cómo va, y segundo, para que te pueda yo en algún momento decir, oye, ya se viene la reunión donde les daremos su libro y nos quitaremos un brindis donde estemos todos los entrevistados, Padrísimo. los, todos los que hicieron posible, no este proyecto, sino esta industria en México. Y de verdad que te estamos muy agradecidos. Gracias, amigo Memo. ¿Sale? Mi Charlie, pues nos seguimos viendo. Si un día se te ocurre venir a Cuernavaca, te invito a jugar golf. Me va a dar Órale. mucho gusto. ¿Estás Y pues viviendo en aquí Cuerna ya? estoy viviendo en Cuerna. La pandemia me trajo a Cuerna sin Ok. querer. Entonces ahora estoy aquí. Voy muy seguido a Mexicali, a Tijuana, a San Diego, ya donde están mis hijos. Pero yo ando por acá de rebelde. Y bueno, pues con las desventajas y desventajas que eso tiene, lo estoy disfrutando bastante. Sale. Fíjate que casualmente yo creo que vamos a andar el próximo fin de semana ya. Ujú, Mi hijo Carlos se casa en septiembre y vamos a la prueba de menú el domingo. Entonces ujú. estoy viendo si llego el sábado o el viernes. Te aviso a ver si Órale. nos juntamos ahí a echar una copa o algo. Me va a dar mucho gusto. Carlos, como siempre, es un placer estar en contacto contigo, que seas mi amigo, Igualmente, Doc. y Gracias. estamos muy atentos a ver si nos vemos. ¿Sale? Salúdame al doctor Maitorena. Sale. Abrazote, Carlos. Saludos en casa. Igualmente, gracias. Bye. Bye, bye.